Es bueno, hermano, hermana, que todos conozcamos la palabra de Dios. Es bueno que cada uno de nosotros conozca la palabra de Dios. Es importante recordar que Dios Todopoderoso, cuando nos creó a nosotros, nos dio el control y el dominio de todo lo que ha sido creado. Pero en el momento en que se pecó, ahí ya no podemos tener el control y el dominio. Tenemos que tener la ayuda del Creador para poder tener el control y el dominio de lo que Él nos ha entregado. Entonces, hermana, usted tiene que entender perfectamente. En el principio, cuando Dios nos ha creado a nosotros, Dios nos ha dado control sobre todo lo creado. Nos dio dominio sobre todo lo creado. Nos fue entregado. Pero desde el momento en que el hombre pecó, tenemos que tener la ayuda del Creador para poder tener ese dominio de todo lo que Dios nos ha entregado. Por eso, en Génesis 4:7, usted sabe que leemos el libro, la Biblia de Casiodoro de Reina, del año 1569. En Génesis 4:7 nos enseña claramente Dios Todopoderoso. Si usted quiere llamarlo un ser o algo, como usted quiera denominarlo, que se llama el pecado. Es decir, la existencia de el pecado a través de la tentación. Es decir, el Señor nos enseñó en el capítulo 3 de Génesis que hay un tentador. Si usted quiere llamarlo, es el brazo ejecutor, el pecado, para que se cometa esa tentación, se lo agarre y lo ejecute. Y eso se llama el pecado. Y el tentador vino, lo tentó a la persona. La persona está divagando en el sí o en el no, y a veces dice, bueno, sí, y empieza a pecar. Es decir, de forma inmediata ingresa el pecado hacia la persona para que ejecute esa tentación. Cuando leemos nosotros Génesis 4:7, dice, cierto que, es decir, es verdad, es un hecho, es una realidad. Si bien hicieres, está diciéndote, es verdad lo que yo te digo, dice el Señor. Si bien hicieres, dice, si haces lo bueno, será acepto. Usted tiene que entrar para entrar en contexto del capítulo 4. Se refiere a Caín y Abel. Ya no se habla de Adán y Eva. Se habla ya de los descendientes. Caín y Abel. Tanto Adán y Eva han sido enseñados de la palabra de Dios. También han sido enseñados de la palabra de Dios Caín y Abel.
no eran ignorantes de la palabra de Dios. Tenían pleno conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que cuando hacían las ofrendas a Dios, para decirle, perdoname el pecado, para decirle, Señor, he aquí tu siervo, o para decirle, Señor, heme aquí. Pero más que todo, hermano, hacían las ofrendas para estar limpios de maldad y ser quitado ese pecado que ellos habían hecho. Entonces, ellos sabían perfectamente que en el día séptimo tenían que ir a adorar a Dios. Tenían que presentarse ante Dios. Ellos sabían perfectamente que tenían que saber llevar la ofrenda. Ellos sabían perfectamente que ellos tenían que ir rendidos, es decir, obedientes, dependientes del Dios Todopoderoso. Ellos lo sabían perfectamente. Como hasta ahora, siglo XXI, lo sabemos perfectamente, cómo acercarnos a Dios. En ese capítulo 4 se resumen esas situaciones que a veces muchos van sobre la cuestión de lo que el hermano odió al otro hermano, etc. Pero lo principal del capítulo 4 es la obediencia a Dios. Entienda, hermano. Tenían conocimiento de la palabra de Dios. No era porque a ellos les gustaba ir a quemar el día séptimo, no es eso. Ellos sabían por qué tenían que ir el día séptimo. Ellos sabían perfectamente que tenían que ir a un altar. Ellos sabían perfectamente que deberían llevar la ofrenda. Ellos sabían perfectamente que con esa ofrenda estaban buscando que tenga misericordia el Dios Todopoderoso sobre la persona. Ellos lo sabían perfectamente. Es como ahora, siglo XXI. ¿Usted por qué viene aquí a la congregación? ¿Por qué ha venido? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está usted aquí? Las respuestas van a ser variadas. Empezando, quiero aprender más del Señor. Bueno, yo llego a tener paz. Bueno, yo estoy más tranquilo. Mi espíritu se alimenta. Pero en ningún momento, de hecho, he venido a pedir perdón al Dios Todopoderoso. No dicen eso. Dicen todo, menos a decir, he venido a pedir perdón al Dios Todopoderoso. Mi ofrenda al Dios. Por eso, hermano, igual fue que ahí, tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Sabían por qué tenían que ir el día séptimo. Ellos perfectamente sabían que tenían que llevar una ofrenda. Tenían que llevar la ofrenda agradable a Dios. Y hay que anular esos errores de mensajes equivocados al decir hay que llevar un cordero. No era necesario llevar legumbres. Eso nada que ver.
Eso es un error. El hecho de llevar un cordero, el hecho de llevar legumbres, no era el motivo de aceptación o rechazo. El ir al altar era cómo iba usted, cómo iba Caín, cómo iba Abel hacia el altar. Eso es lo que interesaba. Eso era lo importante. Cómo usted iba, cómo ellos iban donde el Dios Todopoderoso. ¿Cómo iban? Hermano, hermana, los cristianos dicen que yo ya estoy salvo. Bueno, mi vecino está más perdido que el diablo, ya dice, no me importa, pero yo estoy salvo. La autojustificación es el error cotidiano, podríamos decir, permanente del cristiano. Autojustificarse y decir yo ya estoy salvo, y el otro, el de mi derecha o el de mi izquierda o el de adelante, de atrás, bueno, esos son pecadores, están perdidos. La autojustificación ha hecho cometer muchos errores. Por eso cuando vemos nosotros el capítulo 4 de Génesis, existían dos personas, uno autojustificándose y el otro humillado, pidiendo misericordia. Si usted lee el Nuevo Testamento, si usted ve cuando Jesús habló y dijo bien claramente, había un fariseo y había un publicano. Usted puede decir también en el capítulo 4, había Caín y había Abel. La autojustificación hace que la persona se aleje de Dios. Es decir, desobedezca la palabra de Dios. Por eso, hermana, tiene que entender perfectamente esto. Cuando usted se acerca al altar, cuando usted se acerca a hablar con el Señor, cuando usted está orando a Dios Todopoderoso, usted tiene que ir pidiendo misericordia. Sé propicio a mí, Señor. Ayúdame. No puedo yo cambiar. No sé qué hacer. Todo eso tiene que hablar. Ten misericordia de mí. Soy pecador. Por eso, hermana, tiene que entender perfectamente. El publicano, el fariseo, Abel, Caín. Y Dios Todopoderoso nos enseña, tanto en Génesis como también en el Nuevo Testamento. En Génesis, con la voz de Dios, en el Nuevo Testamento, con la voz de Dios. Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando. Por eso dice, cierto que es verdad, es un hecho, es una realidad. Si bien hicieres, si haces lo bueno, será acepto. Es decir, será aceptado.
tu ofrenda. Y si no hicieres bien, es decir, si no haces lo bueno, a la puerta duerme el pecado. Bien clarito está diciendo. A la puerta duerme el pecado. Es decir, Dios Todopoderoso nos lo está señalando, está inactivo, está durmiendo, está inactivo. Pero ¿qué dice cuando uno no hace lo bueno? A ti será su deseo. Está listo para dominar a la persona. Está listo para controlar a la persona. Si has hecho bien, será acepto tu ofrenda. Si no haces bien, bien claramente dice, a las puertas duerme el pecado, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta última parte se entiende, tú puedes dominarlo a él, es decir, al pecado. Puedes regir sobre el pecado. Puedes mandar sobre el pecado, gobernar, manejar, imponerte, obligar. Como también puede ser entendido que tú te deleitarás con el pecado. El pecado te dominará y la concupiscencia estará a tu disposición. Dios Todopoderoso, hermano, nos enseña bien claramente. Personas que conocen la palabra de Dios. Personas que saben que debemos obedecer la palabra de Dios. Personas que saben que debemos agradar a Dios. Personas que hemos nacido de nuevo. A eso Dios Todopoderoso nos estaba enseñando. Es a nosotros, a todos. Hacer el bien o no hacerlo. Tú vienes ante mí, te dice el Señor. El Señor te dice, tú vienes ante mí, ¿cómo vienes? Trayendo una ofrenda. Muy bien. Trae tu ofrenda. Cuando ve el Señor te está trayendo la ofrenda, el Señor no ve la ofrenda. El Señor está viendo el corazón. Es decir, su alma, cómo es. Si su alma no cree en Dios Todopoderoso, pero lo dice yo creo, no confía en Jesús, dice yo confío. Mira, hermano. Es decir, las palabras que salen de la boca de la persona, Dios no toma muy bien en cuenta. Primero ve el corazón. Claramente el Señor nos ha enseñado. Del corazón se sale, ¿no? Todo lo que abunda en el corazón sale por la boca. Y el Señor sabe perfectamente, hermano. Dios Todopoderoso sabe perfectamente. Sabe perfectamente, hermano, cómo es cada uno. Cómo somos cada uno de nosotros. Amén. Por eso, hermano, hermana, tiene que entender y comprender.
Usted tiene que entender y comprender perfectamente. Dios Todopoderoso nos enseña a cada uno de nosotros cómo debemos presentar nuestra ofrenda. ¿Cómo usted debe presentarse? Lo dijo en Génesis, ahorita que estamos leyendo el capítulo 4, y lo dijo en el Nuevo Testamento, con la parábola del fariseo y el republicano. Jesús hizo recuerdo, es decir, nos hace recuerdo que podemos dominar y controlar el pecado. Jesús enseñó que Él vino para salvar al pecador, porque sabe bien que todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Jesús enseñó que confesemos nuestros pecados, porque Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué hacen los conocedores de la palabra de Dios? No piden perdón. No piden la guía del Dios Todopoderoso. Consideran que ya está hecho ese acto. Ya no necesitamos pedir perdón. Ya bastó esa vez, en esa época, cuando yo me arrepentí de mis pecados. Pero ahora ya basta, ya no es necesario. Se está autojustificando. Tiene un pensamiento errado. Todos necesitamos. Todos. Y en todo momento pedir perdón a Dios Todopoderoso. En todo momento. El pecado es dominado por medio de Jesús. ¿Me entiendes? El pecado solamente va a ser dominado por medio de Jesús. En otras palabras, ningún ser humano puede dominar el pecado. Es lo mismo. Ningún ser humano puede dominar o puede controlar o puede decir estar bajo mis pies a Satanás. Tiene que estar Jesús. Usted tiene que creer en Jesús. Usted tiene que confiar en Jesús. Usted tiene que obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para usted, para mí. Es lo que tiene que ser. Es eso lo que tiene que ser. Nadie puede, ningún ser humano puede controlar toda la creación, lo que Dios nos ha dado. No podemos. Necesitamos al Dios Todopoderoso. En este caso, para inactivar, para dejarlo inactivo el pecado. Jesús habló claramente que si hacemos el bien, bien claramente nos dice si haces lo bueno. Pero ¿qué es el bien? El bien es la obediencia a la palabra de Dios. Eso no se olvide. El bien es la obediencia a la palabra de Dios. No te está diciendo, el bien es que saludes a todas las personas. El bien es que te lleves bien con todos. Te está diciendo, el bien es la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Si el Señor te dice, ámame a mí, tienes que amar a Dios Todopoderoso.
Si el Señor te ha dicho que tú lo ames a Él, tienes que amarlo al Dios Todopoderoso. Entiende bien, hermano. Porque hay muchos hijos, hijas de Dios, que dicen yo amo a Dios y son idólatras. Se aman a sí mismos, o aman a su pareja, o aman a sus padres, o aman a sus hijos. Miren, hermano, la gente conocedora de la palabra de Dios está equivocada, amándose a sí mismo. Yo lo logré, yo lo obtuve, gracias a mi pareja, gracias a mis padres, gracias a mis hijos. No hay gracias a Dios. Sí, me olvidé. Sí, lo último, gracias a Dios. Entiéndase que Dios quiere primero hay que amarlo a Él. Cuando nosotros amamos al Dios Todopoderoso y dependamos del Dios Todopoderoso, todo nos es añadido. Pero si yo estoy amando a mis padres, estoy amando a mi pareja, estoy amando a mis hijos, ¿dónde está Dios? No, yo también amo, pero yo también tengo que amar. ¿Confusión? Dios nunca ha hecho confusión. Amar, dice, amar a Dios. A los padres, honrar. A los hijos, enseñar. Y a los hijos, obedecer. Honrando. En ningún momento dijo amar. Dice amar a Dios. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Cuando empiezas tú a hacer eso, recién viene el segundo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Significa ser misericordioso. Ser misericordioso. Por eso, hermano, el Señor constantemente nos enseña que seamos misericordiosos. Nadie va a ser misericordioso si primero no ama al Padre, al Dios Todopoderoso. Si uno no ama al Padre, ¿cómo cree que puede amar al prójimo? De boca no se puede, hermana. Muy difícil. Muy difícil. Por eso dice que es el bien. El bien es la obediencia a la palabra de Dios. Padres, hijos, personas de forma individual, obedezcan la palabra de Dios. Hay que amar al Dios Todopoderoso. Enseñen conforme a la palabra de Dios. No enseñen conforme a la concupiscencia de ustedes. Enseñen conforme a la palabra de Dios. Si hago el bien, obedezco la palabra de Dios. Seré acepto. Es decir, seré salvo. En otras palabras, hermano, la ofrenda que se lleva al Dios Todopoderoso no había sido para que Él coma. No había sido para, llevaré cualquier cosa.
había sido para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de mí y yo sea salvo. Nunca se olvida, hermano. La ofrenda a Dios es para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de mí y yo sea salvo. Eso es. El creyente, al ser obediente a Dios, tiene control y dominio total del pecado, pues lo utiliza de forma inmediata. Es decir, aquí ¿quién obró? Cuando usted es obediente al Dios Todopoderoso, cuando usted le lleva la ofrenda, es decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor, al tener misericordia de usted, a usted lo salva, significa que el pecado está dominado ya. Está inactivo, no por usted. Es por Dios mismo. Entiéndalo. Se observó que muchos hermanos, tienen, entre comillas, sus congregaciones. Y dieron la administración y música a personas que no conocen nada de la palabra de Dios. Esto no es nuevo en este siglo XXI, por si acaso. Usted lea Génesis hasta Revelaciones, lo mismo lo que ocurre en este siglo XXI. Lo mismo. No, el Señor me ha bendecido, bueno, ya tengo la congregación. Sí, el Señor me está guiando. Hermano, hermana, recuerde, el que da el mensaje no es el mensajero. Solamente el mensajero lleva el mensaje. El que da el mensaje es Dios Todopoderoso. No el mensajero. El que da el mensaje es Dios Todopoderoso. El mensajero lleva ese mensaje, nada más. Así que el mensajero no puede atribuirse del mensaje, porque no le pertenece. En otras palabras, la palabra de Dios se habla en las congregaciones porque Dios está hablando. No es el pastor, no es el maestro, no es el evangelista, no es el profeta, no es el apóstol. Es Dios Todopoderoso que está hablando. Y donde a la persona le llega a su corazón esa palabra, como dice, le talara como una espada, le quema como fuego, lo muele como martillo, lo muele. Y él dice, Señor, heme aquí yo pecador, ten misericordia de mí. No es el ser humano. Por eso se ven estas cosas, ¿no? Entregan, delegan, como si ellos fueran los que son dadores del mensaje. Solamente son mensajeros. Un maestro, un profeta, un evangelista, un profeta, un apóstol. Solamente son mensajeros. No son los que han hecho el mensaje.
Y a veces se entregan a otros que no conocen la palabra de Dios. No saben de la palabra de Dios. Entregan, ya sean para que hablen de la palabra de Dios o para que hagan alabanzas. Alabanzas con letras que desobedecen la palabra de Dios. Alabanzas con músicas inventadas por la concupiscencia de esas personas. Por eso, hermano, la palabra de Dios bien claramente nos dice, debemos obedecerla. Por eso, hermano, estas cosas cuando se ven en las congregaciones no es nada bueno. Ni es necesario que nosotros explotemos lo negativo y lo que ocurre en la congregación X. Pastor, pastora, líderes, etc. Haciendo incorrecto. Agarrando, viendo músicas, letras que contradicen la palabra de Dios. La música que es solamente hecha por la concupiscencia de esa persona. Miren, hermano, no es nuevo, siglo XXI no es nuevo, eso se habló desde Génesis hasta Revelaciones. Estudie la palabra de Dios, estudie y se va a dar cuenta. Por eso también, como esas personas que les gusta delegar a cualquier persona que no conoce la palabra de Dios, pero sí en el mundo ha llegado, por decir, a la cúspide, al éxito del mundo, a eso lo traen a las congregaciones. Oiga, era un científico, ateo acérrimo. Bueno, ahora ya es creyente, así ya, eso lo traeremos. No conocen la palabra de Dios. Empiezan a hablar cosas incorrectas, contrarias a la palabra de Dios. El hecho de conocer un verso no significa que conoce toda la palabra de Dios. El hecho de que poder ser una persona, por decir, una persona que tiene su labia súper entendida por otras personas, no significa que es un bendecido por Dios. ¿Entienden, hermano? Por eso, hermano, tanto el que delega como el que obra llevarán castigo. No lo digo yo, léalo en la palabra del Señor. Todos aquellos que son maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, alabadores, cantantes, deben agarrarse de Jesús y no soltarse, porque muchos se soltaron y están en varios dolores. Entiéndanse dolores como concupiscencia, pecando sin ningún control. No me están viendo. He pecado, pero nadie me ha visto. No me están viendo. Estoy escribiendo canciones según lo que a mí me place. No me están viendo. Voy a decir esto, lo otro, voy a hablar. Yo soy el que doy el mensaje. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso nos enseña en Génesis 4, versículo 7 específicamente. Si haces lo bueno, cierto que si bien hicieres, o si haces lo bueno, será acepto. Es decir, tu ofrenda será aceptada. ¿Cómo tú te has acercado a Dios?
autojustificado, limpio, justo. ¿Tú consideras que Dios también te va a decir, sí, es verdad, tú eres justo? Entienda la palabra de Dios, hermano, hermana. Solamente la palabra de Dios va a ser comprendida, entendida y hablada cuando el Espíritu Santo les revele a usted. Cuando el Espíritu Santo hable a través de su boca de usted. Entonces usted va a entender y comprender cuánta necesidad tiene el ser humano de buscar al Dios Todopoderoso y no alejarse de Él jamás. El desobediente está pendiente de tener éxito en esta tierra, tener prosperidad, tener seguridad, etc. Y esto lo logra con su propio esfuerzo, porque confunde e interpreta la palabra de Dios equivocadamente al decir, esfuérzate y sé valiente. Usted ya conoce eso, está en Josué 1:9. Bueno, casi en varios versos del capítulo 1 de Josué. Esforzarse y ser valiente para sobresalir en este mundo. ¿Acaso no le está llevando a la vanagloria de la vida? Escrito está, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Te lo puedes leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Hermano, siglo XXI, no hay ninguna diferencia lo que ocurrió en Génesis. No hay ninguna diferencia. ¿Amén? Por eso usted tiene que entender perfectamente, hermano. Claramente tiene que entender. No es nada nuevo. La palabra del Señor dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Así que usted no se extrañe, diga, o se asombre con la boca grande y diga, oh, no es así. Por eso, hermana, sea obediente. No a usted mismo, no a sus costumbres, no a su ideología, no a su pensamiento, no a su experiencia, no a su conocimiento. Sea usted obediente a la palabra de Dios. Dios Todopoderoso no dijo, si desobedeces, no será acepto. Eso no lo dijo en Génesis capítulo 4, versículo 7. No dijo eso. Dios Todopoderoso dijo, si desobedeces, dice claramente, pecarás. En otras palabras, hermano, la ofrenda que tú vas donde el Dios Todopoderoso y estás llevando esa ofrenda con desobediencia, el Señor no te está diciendo, voy a rechazar, ¿no? Entonces estás pecando. Y la paga del pecado es muerte. Eso te está diciendo. Es decir, que tú cuando te acerques a Dios, no puedes ir con engaño, no puedes ir con mentira, no puedes ir con autojustificación, no puedes decir yo soy el más santo que todos estos.
Yo leo la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta al día siguiente, hasta las 6 de la mañana también. Las 24 horas leo la palabra de Dios. Y yo soy más limpio que todos estos. No puedes decir eso. Yo tengo toda esa congregación. Son más de 20 millones de personas que escuchan mi voz. Soy justo. Obedezco la palabra de Dios. Hermano, recapacite. O cuando usted diga, bueno, en mi casa toditos somos cristianos. Los vecinos, mi vecino o mi vecina, puro diablos. ¿Por qué te autojustificas, hermano, hermana? Teme al Señor. Teme al Señor. Muchas personas llevan su ofrenda ante Dios Todopoderoso con mentira, con engaño, con autojustificación, considerándose puros, justos. No necesitan de Jesús. No necesitan de la guía del Espíritu Santo. Por eso empiezan con su propia concupiscencia a seguir pecando. Hermano, bien claramente dice, Dios Todopoderoso nos ha enseñado en Génesis 4:7. Dios Todopoderoso nos dijo, si desobedeces no serás acepto. Dijo claramente, si no obedeces, pecarás. Y la paga del pecado es muerte. No tendrás salvación. Por eso en Romanos capítulo 6 nos enseña que personas confunden al decir, porque abunda la gracia, debe abundar el pecado. Eso jamás lo dijo. Dijo que la gracia de Dios es permanente y debes inactivar, doblegar, dominar el pecado de tal manera que lo lograrás únicamente con la ayuda del Dios Todopoderoso. Bien claro habla. Dios Todopoderoso te dice, con mi ayuda o conmigo, si usted quiere entender, doblegarás, dominarás al pecado. Sin mi ayuda no podrás dominar el pecado. El pecado, o tú, te enseñarás más. Por eso obedecer su palabra es creer en Jesús, confiar en Jesús, obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para ti, para mí. Entonces serás salvo. Eso usted tiene que entender perfectamente. Porque si usted no entiende, recuerde, si usted no comprende esto, de creer en Jesús, confiar en Jesús, obedecer lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. Si usted no entiende esto, hermano, recuerde esto. Lo que Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 23, versículo 27 al 36. ¿Qué dice? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se muestran hermosos a los hombres, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también ustedes de fuera la verdad se muestran justos a los hombres, mas de dentro
llenos están de falsedad e iniquidad. Miren, hermano, esto es exclusivamente para todas aquellas personas que se autojustifican. Llámese maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol. Y llámese oveja, ya. Que no es nada de esos 5, pero soy ovejita. Pero cuando llega a su casa, dice, aquí todos somos hijos de Dios y mis vecinos son hijos del diablo. No, aquellos son hijos, hijas del diablo. Miren, hermano, están queriendo, ¿qué dice aquí? Escribas y fariseos, hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados. Se muestran hermosos a los hombres. Bien claramente esto, hermano. Esta es una enseñanza bien más profunda de la moralidad y la religiosidad. Aquí Dios Todopoderoso está enseñando. Dios rechaza el aspecto moral y rechaza el aspecto de la religiosidad. ¿Lo rechaza? No, yo saludo a todos, me llevo bien con todos y demás cosas, pero cuando yo estoy en mi casa o estoy en mi lugar secreto, digo, este es un hijo del diablo, la otra es un hijo del diablo, ese está más perdido que el diablo. No, ese se va a ir al infierno. Miren cómo deciden. Y yo, bueno, me voy a ir al cielo, voy a estar con el Señor, yo cumplo su palabra, leo su palabra, voy a la congregación, oro cada vez, ofrendo, diezmo, y miren lo que está diciendo. ¿Acaso no está diciendo lo mismo desde el versículo 27 al 28? ¿Qué más dice? Ay de ustedes, segundo ay. Hermano, esta es una enseñanza mucho más profunda, pero nosotros lo estamos leyendo. Segundo hay, ¿qué dice? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas. Miren, edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dan ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también aumentan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitarás el juicio del quemadero? Miren, ¿no? ¿Acaso no se escucha ahora en el siglo XXI? ¡Ja! Yo si estuviera cuando vino Jesús, yo me hubiera opuesto a que lo crucifiquen. Mira, mi hermano. No. A Pablo, ¿cómo vamos a nosotros? A Pedro, a Tomás, a los apóstoles y a aquellos que han conocido a Jesús. ¿Cómo? No. Yo me hubiera juntado con ellos. Yo hubiera estado con ellos caminando. Yo hubiera dado todo lo que yo tengo. Miren, hermanos, adornando, diciendo cosas que si estuvieran en ese tiempo lo hubieran hecho con más ganas. Si ponemos el ejemplo de a Jesús cuando lo estaban crucificando, ellos son los primeros en meter el clavo y el mazo para clavarle con más ganas. Dios Todopoderoso bien dice el primer ay y el segundo ay. Hombres, mujeres, no han leído capítulo 4 de Génesis. No lo han profundizado. Que la necesidad profunda
es estar con Jesús, es depender del Padre, es ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene que el hijo, la hija de Dios, ser revestido del Espíritu Santo. Hermano, hermana, no se autojustifique. Obedezca la palabra de Dios. ¿Qué dice en el verso 34? Por tanto, miren, hermano, fallaste la primera, fallaste la segunda. Muy bien, ahora ¿qué yo voy a hacer? Dice el Señor. Yo envío a ustedes, mira, el Dios Todopoderoso está enviando profetas y sabios y escriben. Dios Todopoderoso está enviando. Y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en tus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mira, mi hermano, no puede haber congregaciones pequeñas. No puede haber personas que hablen en sus casas a otros. No se puede ministrar a las personas, o no se puede predicar, mejor dicho, a las personas. Tienen que venir a esta congregación que es grande. Esta congregación que Dios me ha bendecido. Por eso es grande. La palabra de Dios es clara. El Señor envía profetas, sabios y escribas. ¿Y qué van a hacer los del siglo XXI? Anularlos. Y han caído, hermano. Para ser pastor tienen que estudiar. Y la palabra de Dios no necesita estudio, necesita obediencia. La palabra de Dios, para que usted domine, siquiera conozca la palabra de Dios, mejor dicho, tiene que ser obediente al Padre. Cuando usted es obediente al Padre, va a caminar el camino de Jesús. Porque a través de Jesús va a llegar usted al Padre. Sabiendo perfectamente que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Y en su boca dirá, Jesús, mi Señor. Porque claramente dice su palabra, nadie va a decir a Jesús, mi Señor, si es que no lo tiene el Espíritu Santo. Hermano, no se olviden, todo esto vendrá sobre esta generación. Léanlo, Mateo 23, desde el 27 al 36. Hay, por tanto. Entienda, comprenda, aprenda más de la palabra de Dios, sea obediente a la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios, solamente aférrese a la palabra de Dios.
a la palabra de Dios, al Dios Todopoderoso. Agárrese de él. Creyente, pida a Jesús ayuda para dominar el pecado y sea obediente a la palabra de Dios. Amén.